ella es una perfusionista, enfermera perfusionista del Instituto de Cardiología en Tucumán, Argentina. Ella nos va a apoyar hoy con el tema de respuesta inflamatoria en cirugía cardíaca en adultos. Quiero darle las gracias a todos los colegas que se han conectado, muy especialmente a Cecilia y a todos los colegas de Argentina, todos del Cono Sur, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, porque sabemos que por razones horarias ya para ustedes es bastante tarde. Agradecemos mucho el apoyo y sin más vamos a comenzar ya con nuestra colega Cecilia Álvarez. A partir Bueno, de este buenas momento, noches. el webinar está siendo grabado para que los perfusionistas puedan disfrutar. Adelante, Cecilia. Bueno, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a la LAP por invitarme a compartir esta noche y este tema con todos ustedes. Veo que hay muchas personas que tienen problemas de micrófono, así que bueno, creo que si les interesa el tema lo pueden ver en la grabación. Bueno, nos preguntamos en primer lugar si esta respuesta inflamatoria es un síndrome, quiere decir un conjunto de signos y síntomas progresivos que se van a relacionar patogénicamente, o bien es una respuesta necesaria para la curación. El primero en describir la inflamación fue el gran enciclopedista Celsius. Celsius era un romano que describió 4 signos conocidos como la tétrada de Celsius y que engloban el tumor, el rubor, el calor y el dolor. El tumor por el aumento del líquido intersticial y el edema, el rubor por la vasodilatación, el calor por la vasodilatación y el aumento del metabolismo, y el dolor por la liberación de prostaglandinas que van a activar los receptores del dolor. Más tarde es Virchow el que va a describir el quinto signo que recibe su nombre, y él se refiere a la pérdida de la función. A fines del siglo, mucho tiempo después, a fines del siglo XVIII, un cirujano escocés, John Hunter, es el primero en describir una respuesta sistémica protectora del organismo, una respuesta de defensa que va a tener las características de ser sistémica. Los pioneros en cirugía cardíaca, más precisamente John Kirkland, propuso una hipótesis de los efectos deleterios que iban a sufrirse una vez que la sangre estaba en contacto con superficies no endoteliales, y que eso sería capaz de activar el sistema fibrinolítico, el sistema de la coagulación y también el sistema de complemento. La circulación extracorpórea es uno de los métodos utilizados en la cirugía de revascularización miocárdica, y su uso puede asociarse con el desarrollo de eventos adversos que, si bien no son comunes, porque son menos del 2%, pueden ocasionar un aumento de la mortalidad del 70%. Yo quiero destacar que nosotros esta noche vamos a tratar un tema relacionado con la cirugía cardíaca. La cirugía cardíaca es el tratamiento de la enfermedad cardiovascular y esta es la primera causa de muerte en el mundo. La enfermedad cardiovascular se lleva anualmente, según los registros de la OMS, la vida de 5,5 millones de personas. En definitiva, ¿cuáles son los métodos que nosotros vamos a utilizar dentro de la cirugía y la circulación extracorpórea para desarrollar esta respuesta inflamatoria? Vamos a tener que la hipotermia, las fuerzas mecánicas de la bomba, van a activar y van a destruir células sanguíneas, también van a producir émbolos de coágulos, grasa, aire y plástico. El contacto de las superficies con la sangre van a producir activación del sistema de la coagulación, en realidad de las 4 cascadas plasmáticas. Esto puede llevar a un CIRS,
que en algunas circunstancias puede llevar a una disfunción orgánica de cerebro, de pulmón, de riñón o de corazón. Pero ¿qué pasa con el paciente que nosotros vamos a recibir en el quirófano? Estamos hablando de reacción inflamatoria, y este paciente que nosotros vamos a recibir en el quirófano ya ha sido víctima de factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo, como ven acá, vamos a poder distinguir factores de riesgo que son no modificables y otros que sí van a poder modificarse. Dentro de los factores de riesgo no modificables, vamos a tener la edad, pacientes mayores de 65 años, la raza negra se ve que tiene menos incidencia que la raza blanca en reacción inflamatoria. El sexo, vamos a ver que los estrógenos protegen a las mujeres porque tienen una tendencia a la vasodilatación y disminuye también la agregación de células. En cuanto a la genética, que es muy importante, se vio que en el AELO 4 hay una predisposición genética para la inflamación. Dentro de los factores que sí vamos a poder modificar, tenemos la hipertensión, la diabetes, el colesterol, el tabaco, el estilo de vida y los tóxicos ambientales, entre otros. Los tóxicos ambientales producen aumento de la producción de radicales libres, la hipertensión actúa junto con el tabaco y el colesterol en forma sinérgica. En definitiva, todos estos factores de riesgo van a producir un estrés oxidativo, y este estrés oxidativo, como saben todos ustedes, es simplemente un desbalance entre los mecanismos oxidantes y los antioxidantes. Este estrés oxidativo puede conducir a un estado proinflamatorio, y este estado proinflamatorio va a aumentar los mediadores locales, va a aumentar la angiotensina tisular y va a disminuir la disponibilidad del óxido nítrico. Entonces, como dijimos recién, los factores de riesgo en forma crónica, en el tiempo, silenciosa, van a producir un estado inflamatorio. Y este estado inflamatorio puede, en algunas circunstancias, llevar a la enfermedad cardiovascular. Acá tenemos otra vez que los factores de riesgo producen una inflamación, una microinflamación, me gusta decir a mí, y esta microinflamación puede conducir a la enfermedad cardiovascular, que en algunas circunstancias puede requerir para su resolución cirugía cardiovascular. Y esta cirugía cardiovascular puede realizarse o no con circulación extracorpórea. Tanto se realice con circulación extracorpórea o no, igual hay una reacción inflamatoria severa. Se ha visto que en los pacientes que son operados sin bomba, también hay un aumento de citoquinas inflamatorias. La inflamación tiene ciertas características. Es estructural porque afecta todas las estructuras del organismo, es universal porque afecta a todo el organismo, es individual porque responde a patrones genéticos que son únicos de cada paciente, y es proporcional. La reacción inflamatoria va a ser proporcional a la agresividad del agente que la ocasiona, y también, lo que es muy importante para nosotros, también va a ser proporcional al tiempo que este agente agresor va a actuar. Voy a describir aquí, voy a mencionar las estructuras que van a estar involucradas en el proceso inflamatorio y que se van a activar produciendo una reacción en cadena. En primer lugar, el sistema neuroendocrino, hay aumento de catecolaminas, más adrenalina que no adrenalina, mayor vasopresina por la anestesia general, mayor secreción de las hormonas hipofisiarias. En cuanto al endotelio, vamos a tener que el endotelio, que fue durante años considerado una simple división, una simple membrana que separa el líquido intravascular del extravascular, vamos a tener que hoy es considerada por muchos un órgano y por otros una glándula.
Esta glándula tiene una superficie similar a la de 5 canchas de tenis, un peso de aproximadamente 1,5 kilos en un paciente de 60 kilos, y una cantidad de células equivalentes a 1 trillón. La importancia del endotelio no va a estar condicionada por factores cuantitativos, sino cualitativos. Las células se van a activar todas, se van a activar los macrófagos, linfocitos, neutrófilos, plaquetas, aminas vasoactivas, tromboxano, catecolaminas. El sistema de proteasas, que son cascadas plasmáticas, se van a activar simultáneamente, van a interactuar entre sí. Las citoquinas se van a activar. Las citoquinas son sustancias necesarias para la comunicación celular y se van a activar tanto las citoquinas proinflamatorias como también las citoquinas antiinflamatorias. Y los radicales libres, todos conocemos los radicales libres, son compuestos inestables sumamente citotóxicos y están comprobadamente asociados a la disfunción vascular, a la disfunción miocárdica y también a la disfunción pulmonar. Este endotelio del que hablamos recién está en permanente equilibrio y tiene sustancias y tiene la capacidad de ser pro y anti. En condiciones fisiológicas, este endotelio va a ser un endotelio con tendencia anticoagulante, antiadhesivo, vasodilatador. Pero ¿qué sucede en la inflamación? En la inflamación, este endotelio se vuelve procoagulante, vasoconstrictor y proadhesivo. Se cree que todos estos fenómenos van a ser una consecuencia de la alteración en la producción de óxido nítrico y también en la producción de la angiotensina 2. Bueno, esto quiso ser una célula endotelial, con su núcleo y todo. A medida que la cirugía se prolonga, el nivel de citoquinas aumenta. Y estas citoquinas se van a reunir, se van a unir a receptores específicos que van a estar en la superficie de este endotelio. Las señales se van a transmitir a través de la pared a un segundo mensajero, que es este NF-κB, y este NF-κB va a actuar, va a activar al núcleo en la producción de estas integrinas y selectinas y de citoquinas proinflamatorias. Con la interleuquina 1 que produce, sucede algo muy particular, y es que esta citoquina 1, que es una citoquina muy inflamatoria, va nuevamente a actuar sobre este segundo mensajero, quien va a actuar nuevamente sobre el núcleo, perpetuando y amplificando de esta forma la respuesta inflamatoria. Esta célula endotelial activada es transitoria y vuelve a su estado normal cuando las citoquinas y el complemento vuelven también a sus niveles normales. Los factores de riesgo van a actuar en forma crónica y también en forma mucho más sistémica y agresiva durante la cirugía cardíaca, y los monocitos y los linfocitos que andan por los vasos, vamos a tener que, y circulan por el centro del vaso, vamos a tener que van a sufrir las consecuencias de las selectinas que dijimos recién que se producían en la célula endotelial, y estas selectinas van a hacer que estos monocitos empiecen a realizar un movimiento de rotación sobre sí mismos, que enlentezcan la velocidad con la que están circulando y que se aproximen al endotelio. Cuando estos monocitos se aproximan al endotelio, van a comenzar, o sea, se adhieren al endotelio y van a iniciar por diapéresis un proceso
de transmigración endotelial. Esto lo van a realizar guiados por sustancias quimiotácticas. Y ya dentro del endotelio se van a diferenciar en macrófagos y van a comenzar la producción de radicales libres, un proceso de peroxidación lipídica, una sobrecarga de calcio con desacople de la excitación-contracción y una remodelación de las fibras musculares lisas. Todo esto que acabo de mencionar va a ser sinónimo de daño tisular, de engrosamiento de la íntima, y este fenómeno va a estar agravado por la menor disponibilidad de óxido nítrico que va a reinar en el proceso inflamatorio, y también por una tendencia, como dije recién, procoagulante. Este es el fenómeno conocido como fenómeno de no reflow. Va a haber falta de flujo por los mecanismos mencionados, aun cuando el flujo haya sido instaurado. La única medida de protección comprobada para evitar la injuria isquemia-reperfusión son los corticoides y el magnesio. Este fenómeno de no reflow es idéntico al que vemos post-trombolisis o posterior a una angioplastia. Vamos a tener aquí cómo se forma un trombo. Toda inflamación severa puede llevar a la formación de trombos, y aquí por el estado procoagulante. Y aquí vamos a tener un estado de inflamación severo. Las partículas inflamatorias van a actuar sobre el macrófago, sobre los mastocitos y las células T. Estos macrófagos van a comenzar a generar proteasas con factores protrombóticos. Los macrófagos, con ayuda de la proteína C reactiva, se van a llenar de LDL, de colesterol LDL, y se van a transformar en células espumosas. Estas células espumosas van a morir, y cuando mueren, se rodean de fibroblastos, que no son otra cosa que fibras musculares lisas, y comienzan a formar una masa que crece, y cuando esta masa protruye y puede romper el endotelio, las plaquetas captan esta solución de continuidad y se empiezan a adherir. Se empiezan a adherir las plaquetas, empiezan a producir tromboxano, serotonina, ADP, y hay otras comienza la agregación plaquetaria, comienza la cascada de la coagulación, el fibrinógeno se transforma en fibrina, se empiezan a retener los glóbulos rojos, empiezan a caer los glóbulos rojos en las redes de fibrina, y aquí, así, tan simple, se forma el trombo. Dentro del endotelio vamos a tener alteraciones que van a ser producto de los factores de riesgo, con el actuar de los factores de riesgo en forma crónica, y otros que van a ser producto de la acción aguda de la inflamación. Dentro de los factores crónicos vamos a tener, de las alteraciones crónicas, vamos a tener la hipertensión arterial, la proliferación muscular, la hiperplasia de la íntima y también la arterioesclerosis. Y dentro de las alteraciones agudas, que es un resultado de una inflamación sistémica, como es la inflamación, vamos a tener que hay anormalidades en la coagulación, cambios en el tono vasomotor, espasmos coronarios y de los injertos, y vasoconstricción severa de la microcirculación. Si ustedes se fijan, cambios en el tono vasomotor, espasmos coronarios y de los injertos, vasoconstricción severa de la microcirculación, estamos hablando de una inflamación en nada menos que en un paciente recién revascularizado.
Si hablamos de células, vamos a decir que se activan mononucleares, polimorfonucleares y plaquetas. Dentro de los mononucleares vamos a tener que los macrófagos aumentan su capacidad fagocítica, liberan óxido nítrico y citoquinas. Dentro de los linfocitos B son los que van a reaccionar rápidamente porque tienen células de la memoria. Los linfocitos T son citotóxicos y tenemos helper 1 y helper 2 que van a ser responsables de una respuesta más tardía. Los linfocitos T también van a generar citoquinas proinflamatorias y algunas antiinflamatorias. No escucho bien mal, prefiero mejor sin esto. Dentro de los polimorfonucleares No se escucha nada. vamos a tener los eosinófilos, neutrófilos y basófilos, y estos polimorfonucleares van a liberar serotonina, mieloperoxidasa, elastasa, lactoferrina, que son enzimas proteolíticas y que van a producir una alteración plaquetaria, una lesión endotelial, y van a ser una fuente importante de radicales libres. Las plaquetas, muchos creen que sobre las plaquetas asienta la respuesta inflamatoria, van a liberar histamina, serotonina, factor activador plaquetario, y van a activar el complemento. El factor activador plaquetario, para algunos lo consideran una citoquina más, y este factor plaquetario factor agregador plaquetario produce agregación plaquetaria de polimorfonucleares, produce hipotensión, depresión miocárdica, vasoconstricción, y también estimula la producción de citoquinas 1 y factor de necrosis tumoral, perpetuando de esta forma la respuesta inflamatoria. A poco tiempo de iniciado el bypass, desciende la circulación extracorpórea, desciende considerablemente el número de plaquetas, y es porque muchas se adhieren al circuito extracorpóreo, y también porque junto con los polimorfonucleares van a ser secuestradas en pulmón y van a interactuar entre ellas, produciendo un daño pulmonar. La activación del complemento, vamos a ver que se activan las dos vías, la clásica y la vía alternativa. La sangre en contacto con los circuitos extracorpóreos produce activación de la vía alternativa, y esto va a producir agregación plaquetaria y agregación leucocitaria. La protamina, vamos a ver que activa la vía clásica, las endotoxinas la vía clásica y la alternativa. Vamos a ver que las endotoxinas, la generación de endotoxinas, son una consecuencia de la isquemia intestinal. La isquemia intestinal produce translocación bacteriana y liberación de las endotoxinas al torrente sanguíneo, que van a actuar produciendo una inflamación muy importante y dañina. Todo esto produce liberación de histamina por células mastoides y basófilos, que van a dar como consecuencia un aumento de la permeabilidad vascular, agregación plaquetaria, leucocitaria, estímulo de leucocitos con liberación de radicales libres, y, como dije recién, generación de enzimas proteolíticas, que ya mencioné el daño que van a producir. Hay un complejo que se forma con el complemento que quiero mencionar, que es el complejo proteína C reactiva complemento. Últimamente escuchamos hablar bastante seguido de la proteína C reactiva. Este complejo va a producir aumento de la permeabilidad en pulmón, aumento de la contractilidad en músculo liso, y también va a producir quimiotaxis. El complejo proteína C reactiva complemento aumenta mucho durante la administración de protamina. Recién mencioné la proteína C reactiva, y quiero mencionarla, darle un lugar especial, porque la proteína C reactiva es un reactante de fase aguda que va a ser producido por el hígado, junto con el fibrinógeno y el amiloide. Van a estimular la producción de proteínas reactiva, la interleuquina 6,
y también las catecolaminas. Esta proteína C, como biomarcador, vamos a tener que tiene importancia en el infarto agudo del miocardio, en la angina inestable, en la enfermedad arterial periférica y también en la muerte cardiovascular. El dosaje de proteína C es 0, o sea, un paciente sano no tiene que tener proteína C, pero hablamos de un riesgo bajo, desde 0 hasta 1 miligramo por litro, e intermedio de 1 a 3 y ya grave cuando tiene más de 10. Pero la proteína C reactiva es algo más que un biomarcador. Tiene una acción importante ayudando a que los macrófagos capten el LDL, o sea que el colesterol LDL se introduzca adentro del macrófago, como hemos visto, activa el complemento, la proteína C reactiva está presente en las placas ateroscleróticas y también tiene un efecto procoagulante importante, y también en la activación endotelial produce integrinas y selectivas que van a hacer que, como dijimos recién, que los monocitos puedan ingresar al endotelio. Bueno, acá tenemos un cuadro bastante árido, que es el cuadro de las citoquinas. No están puestas todas las citoquinas. Las citoquinas son, como dije, sustancias necesarias para la comunicación celular. Las citoquinas en la inflamación se van a activar en forma caótica, en forma desmedida. Vamos a tener citoquinas inflamatorias y citoquinas antiinflamatorias que van a tratar de frenar la respuesta inflamatoria. La primera citoquina que se produce es el factor de necrosis tumoral, que se va a producir a pocos minutos de generado la cirugía. Este factor de necrosis tumoral, que tiene acciones depresoras cardíacas importantes, también induce la liberación de otras citoquinas proinflamatorias, como es la 1 y la 6. Estas citoquinas, la 1 y la 6, tienen la particularidad de aumentar la liberación de óxido nítrico. La citoquina 8 tiene la característica de perpetuar la respuesta inflamatoria. También es una citoquina proinflamatoria. Y dentro de las citoquinas antiinflamatorias vamos a tener la 4, la 10 y la 13. La más importante es la citoquina 10, que para algunos es la citoquina antiinflamatoria por excelencia. Esta citoquina 10 inhibe la producción de las otras citoquinas y se ha visto que, bueno, aumenta a los 10 minutos de iniciado el bypass y se va a mantener en una meseta para empezar a descender en el segundo día del postoperatorio. Se ha visto que en pacientes que cursan un postoperatorio prolongado y complicado, el dosaje de interleuquina 10 es inferior al que se esperaba. Es decir, que esa persona, ese paciente, no tendría interleuquina antiinflamatoria suficiente para frenar la respuesta inflamatoria que se ha desencadenado. La activación de citoquinas inflamatorias y antiinflamatorias es tan caótica que muchos hablan de una tormenta de citoquinas, o sea, la activación de lo llaman tormenta de citoquinas. Vemos acá, un poco todo lo que hemos hablado, que la relación de los distintos mediadores, ¿no? O sea, mediadores primarios, secundarios, citoquinas antiinflamatorias, el sistema de coagulación, estimulación, bueno, todo esto va a llevar a una pérdida capilar por ambos lados y daño endotelial. La interacción de todos estos mediadores
pueden modificar la clínica del paciente, que puede ir desde el shock o la disfunción orgánica múltiple, y en el peor de los casos pueden conducir al paciente a la muerte. Según la clasificación de Naus, él propone que cuando hay un órgano afectado, la mortalidad sería del 20%, 2 órganos afectados del 50%, y si tenemos 3 órganos afectados, una mortalidad del 80%. El American College propone una serie de manifestaciones clínicas para hablar de reacción inflamatoria sistémica. La reacción inflamatoria sistémica no es otra cosa que aquella que excede la reacción inflamatoria normal. Si ustedes observan estos parámetros, temperatura, frecuencia respiratoria y leucocito, van a ver que se necesitan 2 de estos criterios para hablar de respuesta inflamatoria sistémica, y si ustedes los miran, estos criterios están presentes en la mayoría de los pacientes que cursan un posoperatorio. O sea que todos tendrían una respuesta inflamatoria. Algunos autores proponen incluir el requerimiento de drogas vasopresoras en dosis mayores a 0,5 gamas kilo minuto, para definir un poco más estos criterios. Quizás el síndrome más impactante dentro de una respuesta inflamatoria sea el síndrome vasopléjico. El síndrome vasopléjico no es otra cosa que una hipotensión refractaria al volumen y a la administración de drogas vasopresoras, sin que haya evidencia de un deterioro grave de la función ventricular o sin que haya presencia de arritmias. Este síndrome vasopléjico puede responder a múltiples factores: a una producción excesiva de óxido nítrico, a un aumento de las bradiquininas o a una disminución de la vasopresina. También tiene el síndrome vasopléjico predictores, y dentro de los predictores del síndrome vasopléjico vamos a tener la cirugía en normotermia, la baja fracción de eyección, pacientes que entran con infusiones de heparina, pacientes que están siendo tratados con IECA o con bloqueantes cálcicos. Los diabéticos también tienen más predisposición al síndrome vasopléjico, y la edad, los pacientes que tienen una edad superior a los 65 años. En estos pacientes, como dijimos recién, para relacionar, se ha visto que tienen un nivel de citoquinas 1 y 6 muy alto, y estas son las citoquinas que producen óxido nítrico. Normalmente se los puede tratar con drogas vasopresoras, y si el paciente no revierte con drogas vasopresoras, la literatura habla del tratamiento con azul de metileno en infusión. La persistencia de este síndrome vasopléjico por más de 48 horas va a ser un marcador de mala evolución. Dentro de los pacientes que tienen una respuesta inflamatoria sistémica, el 20% va a transcurrir con un síndrome vasopléjico, y dentro de estos, el 10% va a derivar en un shock vasopléjico, que es una situación más grave que el síndrome vasopléjico que acabamos de describir. La reacción inflamatoria, como dijimos, va a estar condicionada por las características, por todos estos mediadores que se van a activar,
pero sobre todo va a estar condicionada por factores del paciente, algunos sí y otros no. Durante la cirugía cardíaca, la activación celular, vamos a ver que la producción y la activación del complemento, la disfunción del complemento, el flujo no pulsátil, la hipotermia y la hemodilición, entre otros más, pueden desencadenar, por los mecanismos que hemos detallado esta noche, una respuesta inflamatoria que puede llegar a ser sistémica. El conocido síndrome postbomba no es otra cosa que un shock cardiogénico que va a requerir vasoconstrictores e inotrópicos. La hipotensión que se asocia, que nosotros vamos a asociar a la falla cardíaca es consecuencia de una producción excesiva y desordenada de óxido nítrico. Y también va a ser consecuencia de la activación de otros mediadores inflamatorios. En cuanto a la disfunción del miocardio, vamos a tener que este se pudo haber afectado por la injuria isquemia reperfusión, recordemos el daño tisular que habíamos visto que la produce, también por citoquinas depresoras, como el factor de necrosis tumoral alfa o la interleuquina 6, o por el desacople excitación-contracción, que va a producir la sobrecarga de calcio. A veces esto es la causa del atontamiento que nosotros vemos en la salida de bomba, el desacople excitación-contracción, y todo esto muchas veces va a haber que sumarle, como puede suceder siempre, a veces, que vamos a tener una revascularización difícil, una revascularización prolongada, y en muchas circunstancias una revascularización incompleta. El riñón se puede haber influenciado por algunos factores, o sea, puede estar deteriorado por algunos factores previos a la circulación extracorpórea, y a esto, recordemos que son pacientes tabaquistas, pacientes diabéticos. A todo esto se puede agregar la producción de sustancias vasoactivas, vasoconstrictoras, y las alteraciones en el flujo e hipotensión que produce la circulación extracorpórea. El cerebro. El cerebro va a ser un órgano que va a ser muy sensible a la circulación extracorpórea, y a esto lo vamos a tener que añadir un aumento de permeabilidad que ocasiona un edema cerebral. Me pareció raro cuando lo leí, pero lo leí así tal cual, que hay una disfunción neurológica en el 60% de los casos y que es atribuible directamente a la bomba. A mí me pareció excesiva, pero tampoco puedo entender qué se entiende por disfunción neurológica. Otros factores permanentes centrales van a ser atribuidos a las embolizaciones grasasoaéreas o también a patologías que puedan tener las arterias carótidas. La disfunción pulmonar, recordemos que el pulmón va a ser excluido de la circulación, como dijimos, durante el clampeo aórtico, con secuestro de plaquetas polimorfonucleares. La disfunción pulmonar se atribuyó a la activación del complemento y también a la activación y al secuestro de neutrófilos y plaquetas que van a aumentar la permeabilidad capilar, y estos van a producir radicales libres y lesión endotelial. Los neutrófilos producirían enzimas proteolíticas y estos producirían un daño tisular. La alteración del surfactante sería la causa de las posibles atelectasias. Pero no se sabe por qué algunos pacientes van a desarrollar este cuadro pulmonar en forma mucho más grave y espectacular que otros. El grado de activación de estos mediadores y la interacción que entre ellos se produzca van a determinar, sumado a las características propias de cada paciente, la repercusión y la evolución clínica, conduciendo de esta forma al paciente a una
reacción inflamatoria simple, a una reacción inflamatoria sistémica, a una disfunción orgánica múltiple, y en el peor de los casos puede conducir al paciente a la muerte. ¿Cómo vamos a evitar todo esto de lo que hemos hablado? ¿Cómo vamos a evitar la reacción inflamatoria? Y la reacción inflamatoria, tenemos que hablar, para hablar de prevención, tenemos que hablar de prevención primaria. Prevención primaria es la que va a estar orientada y dirigida a que el paciente no enferme. Y de la única forma que esto se va a lograr es evitando la enfermedad cardiovascular, y esto se logra detectando en forma temprana los factores de riesgo, tratando los factores de riesgo acorde a las pautas establecidas en guías. Y en cuanto a medicamentos, podemos hablar de beta bloqueantes que van a tener efecto antiisquémico, antioxidante, disminuyen la frecuencia cardíaca y la contractilidad, el uso de IECA y el uso de estatinas, que además de disminuir el colesterol, disminuirían también las citoquinas circulantes. ¿Y cuál va a ser la prevención secundaria? La prevención secundaria es la que va a estar dirigida a evitar la prosecución de la enfermedad. En primer lugar, para decir la verdad, en pacientes que tengan múltiples factores de riesgo, como por ejemplo edad mayor de 65 años, alcoholismo, persistencia de un foco infeccioso, cáncer, un tratamiento inmunosupresor, a estos pacientes se les debería indicar una cirugía sin circulación extracorpórea o bien cirugía endovascular. Si el paciente va a la cirugía, están indicados los corticoides, que es un medicamento barato, disminuye las interleuquinas 1 y 8, no modifica la interleuquina 10, disminuyen la activación del complemento, y algunos prefieren administrarla 8 horas antes de la cirugía, otros el día anterior. Lo cierto es que los corticoides, por la mayoría de la literatura, están indicados. También el uso de antioxidantes, como manitol y aspartato y glutamato en las soluciones de reperfusión, pueden ayudar en el estrés oxidativo. El uso de hemofiltros van a estar dirigidos no solamente a disminuir la cantidad de líquido, sino también a disminuir las citoquinas circulantes, y están indicados estos pacientes, el uso de hemofiltros en pacientes que van a ingresar al quirófano con un cuadro agudo. En estos pacientes está indicado la hemofiltración los 20 minutos primeros de la cirugía. O sea, paciente que ingresa con un cuadro agudo, complicado, un cuadro en donde ya se presume un estado inflamatorio importante, se lo hemofiltra los 20 primeros minutos. El filtro de leucocitos, que va a estar destinado a disminuir la activación leucocitaria, la disminución de superficie de contacto, acortar los tubos de la bomba lo máximo que podamos, los circuitos preparinizados, porque nos estarían permitiendo disminuir la dosis de protamina. También, no lo dije acá, pero lo pensé después de haber hecho la diapositiva, la terapia antifibrinolítica protocolizada, no solamente hacer el ácido aminocaproico cuando el paciente está sangrando, los inhibidores de complemento, los recuperadores de sangre y la autotransfusión destinados a disminuir las transfusiones, y la disminución del tiempo piel-piel. Si ustedes recuerdan, cuando empezamos yo les dije que la reacción inflamatoria era proporcional
al agente agresor, a la agresividad de este, y también al tiempo en que este agente iba a actuar. O sea que es muy importante la disminución del tiempo piel-piel. En Argentina, no recuerdo bien, pero creo que alrededor del año 2000 se hizo un estudio multicéntrico de cirugía cardíaca que involucró a 3.000 pacientes y centros de todo el país. El estudio es música, y este estudio llegó a dos conclusiones muy simples, pero muy importantes. La primera fue que el tiempo piel-piel es un predictor independiente de complicaciones y reacción inflamatoria. Una cosa simple, pero ellos lo han determinado de esta forma. El tiempo piel-piel es un predictor independiente de complicaciones. ¿Cómo se disminuye el tiempo piel-piel? Con un equipo expeditivo y con un quirófano adecuadamente preparado en donde no haya sorpresas. La otra conclusión a la que arribó no hace a la respuesta inflamatoria, pero la quiero mencionar igual, y es que hay una relación directa entre la conversión del paciente sin bomba a con bomba y la mala evolución del paciente o la complicación. Por último, quiero mencionar las palabras de John Hunter, este cirujano escocés que les dije al comenzar que fue el primero en describir una respuesta protectora y defensiva del organismo en forma sistémica. John Hunter nos dice: la inflamación no puede considerarse en sí misma una enfermedad. Al contrario, la inflamación es una respuesta protectora y defensiva del organismo. Pero en algunas circunstancias, cuando cambia el rumbo de su propósito, puede conducir al paciente a la muerte. Nada más, muchas gracias. Sí, siguen todos escuchando. ¿Me escuchan bien? ¿Han escuchado? Yo vi que había mucha gente que no escuchaba. Sí, estamos escuchando. Ah, perfecto, Humberto. Iba a ver si estábamos todos conectados. Ok. Hola, buenas noches. Adelante. Ulises Bernal de Paraguay. Cecilia, un placer escucharte. Fantástica tu presentación. De hecho, para felicitarte, una cosita que a mí me quedó. Hay bastante en la literatura sobre el uso o no de corticoides. En lo personal, yo tengo condiciones muy específicas en la que usamos corticoides, y justamente importante lo que dijiste, en los pacientes que tienen predictores positivos de que van a hacer respuesta inflamatoria sistémica agresiva. Hola. Hola. ¿Te escuchamos? Hola. No te pude terminar de escuchar. En pacientes, y ahí se cortó. En pacientes que tienen predicción justamente de que van a presentar factores proinflamatorios. De lo que dijiste, lo que excluimos son los diabéticos, que generalmente no. Sí preferimos hacer un
goteo precoz, por ejemplo, de insulina cristalina, que tiene una cierta protección antiinflamatoria también. Y preferimos hacer corticoides, por ejemplo, en aquellos pacientes cuidando más, por ejemplo, el sistema de conducción, aquellos pacientes que van a ser tocados muy cerca del septum o válvula mitral. En esos pacientes preferimos el uso de corticoides. Si no, preferimos el CUF asociado al MUF. Ujú. Sí, bueno, yo sinceramente creo que, a ver, yo hablo de prevención secundaria, no todos tenemos lo mismo. Yo tengo la obligación de mencionarlo, yo no hemofiltro a todos los pacientes porque no tengo un hemofiltro para hemofiltrar todos los pacientes que quisiera, solamente los de mucho riesgo. Mi obligación es mencionar lo que deberíamos hacer, pero también quiero rescatar que hace muchos años aprendí algo y es que me han dicho que con lo que tenga haga lo mejor, que no proteste tanto tiempo por las cosas que no tenga. Así que si tengo un paciente y lo único que puedo hacer es acortar los tubos, y bueno, que sepa que acortando los tubos y haciendo antifibrinolíticos estoy haciendo algo. Me encantaría hemofiltrar a los pacientes porque para mí es algo muy positivo, no solamente sacar líquidos, sino citoquinas. Pero bueno, a veces uno tiene que hacerlo mejor con lo que tiene. Me alegro que vos puedas usar otras técnicas mucho más antiinflamatorias que las que yo puedo usar. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Cecilia. No, gracias a vos. ¿Alguna otra persona que tenga alguna pregunta en el foro? Sí, buenas noches. Adelante. Sí, buenas noches. Sí, hola, Alberto Barzallo de Ciudad de Panamá. Me gustó mucho su presentación y tengo una consulta. No sé si por lo menos en sus países de Latinoamérica hay un dispositivo que es alemán que pues el año pasado ingresó acá a mi país que se llama Citosor. Es ayuda a lo que es la respuesta inflamatoria, pues todos sabemos las consecuencias de la misma y que se incorpora a lo que es la máquina de circulación extracorpórea. No sé si tienen alguna manejo en ese tipo de sistema. Mira, yo sinceramente no, y dejaría abierto a las otras personas, y si las otras personas no lo conocen, me encantaría que vos nos cuentes para saber de qué se trata. Yo no lo conozco. Ok. Bueno, no sé si alguien tenga alguna referencia de este, pero pues lo que les puedo decir del mismo, pues yo no conocía del dispositivo hasta el año pasado que llegó acá a Panamá. Se llama Citosor, la marca de Citosor es un absorbente, es como un filtro más o menos parecido a lo que es el hemofiltro que usamos, pero tiene micropartículas, son unas esferas que absorben todo lo que es interleuquinas, las citoquinas, disminuye lo que es el lactato en sangre. Pues yo solamente lo he usado para hacer hemodiálisis a los pacientes renales, pero también se adapta a lo que es el circuito extracorpóreo, tiene esa opción, y he leído en la literatura y demás que ayuda a lo que es la respuesta inflamatoria. En los pacientes renales, pues sí se ve mucho la diferencia porque disminuye todos estos factores, pero no lo he usado por el alto costo del mismo en lo que es la cirugía cardíaca. Así que pues no sé en otros países cómo le irá con lo mismo, pero yo sé que en los países europeos sí se usa y pues es favorable el uso del mismo para evitar las complicaciones de la respuesta inflamatoria. Bueno, ya lo estoy anotando para buscar bibliografía sobre él, porque yo la verdad es que no lo conocía. Lo único que conozco
que la verdad que es muy efectivo para reducir la inflamación, es el hemofiltro, y que trato sinceramente de usarlo cada vez que tengo un paciente que tiene factores de riesgo, o bien un paciente que ya viene supuestamente con una endocarditis. Entonces sí, ahí sí uso el hemofiltro y vemos realmente las ventajas que tiene, ¿no? O sea, la acción positiva sobre la respuesta inflamatoria. Ok, gracias. Buenísimo. Ahora Muchas que gracias. comentan esto, sería ideal, Cecilia, si ya que estás tomando nota, si nos podrías mandar un correo electrónico con la información que consigas sobre este tipo de producto, de manera de que nosotros la podamos publicar en la página web. Bueno, voy a hacer ¿Alguno? eso, y voy a preguntar a otros perfusionistas, porque este perfusionista acaba de decir que se usa en Europa, así que bueno, uno puede preguntar a ver si hay otros perfusionistas que lo estén usando. Acá la verdad que yo no lo conozco, y no sé si alguno de los chicos que están conectados de Buenos Aires, puede ser que en algunos centros lo usen el Citosol. Los voy a buscar yo. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra persona que tenga una pregunta en el foro? Ok, déjame chequear acá si tenemos alguna pregunta adicional en el chat. No tenemos nada por acá. Si no hay ninguna otra pregunta en el foro, bueno, quería nuevamente agradecer la participación de todos ustedes, de igual manera que la presentadora. Quedamos totalmente a su disposición en caso de que tengan alguna pregunta, ya que muchas personas presentaron problemas de audio. Este video se va a cargar en las próximas horas en un link que se le va a enviar a todos los participantes, de manera de que puedan eh, apreciar toda la exposición como tal, y una vez que la vean y que puedan adquirir toda la información que se expuso en este webinar, puedan completar el cuestionario que va a ser enviado por el señor John Hill en las próximas horas. Inicialmente se da un periodo de 24 horas para responder el cuestionario, pero ya que se presentaron muchos problemas de audio y no fue la mejor comunicación, la Junta Directiva decidió que va a hacer una extensión del tiempo, y ahora van a ser 48 horas. De todas maneras, si tiene algún problema o inconveniente, se puede contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico operaciones@asociacionalab.com. Sin nada más que agregar, muchas gracias. Humberto, yo quería agradecerte a vos todo el apoyo y toda la ayuda que me has dado para estar esta noche con todos. No se preocupen, para eso estamos acá, y espero que este sea uno más de los tantos webinars que vamos a hacer para la asociación. Sin más que agregar, bueno, que tengan muy buenas noches y gracias por participar. muchas gracias, Humberto.